bueno, ya para pasar a otro bloque, ese es el segundo bloque, yo creo que podemos empezar a hablar de tratamientos. Podemos empezar con una pregunta que hay del chat, que ya está de hace 10 minutos, que es pone de Bego, pero pone, me llamo Iñaki, resido en Bilbao. Dice que hace un año ya fue diagnosticado y tratado e intervenido de un tumor de vejiga. Ahora le han suspendido las instalaciones de quimioterapia y las exploraciones con cistoscopia. Dice si hay algún método que pueda darle pistas sobre un posible rebrote y si esta situación ahora de pandemia pues, le puede producir un mayor riesgo. Gracias. ¿Qué opinas, María José? Yo creo que lo que tiene que confiar es que si en principio su equipo de urólogos le ha suspendido ese tratamiento, que supongo que tampoco va a ser por mucho tiempo, tiene que normalmente tener confianza en que no se hace porque sí, sino que probablemente él tenga más riesgo acudiendo al hospital y poniéndose ese tratamiento que esperando un poquito para hacerse esa prueba o esa instilación. Así que yo en principio pensaría que probablemente sus médicos han pensado que no tiene mucho riesgo de recaída o que la última prueba que se le hizo o administración de tratamiento es reciente y que era mejor demorarlo un poco. Y posteriormente, pues cuando la situación vuelva un poco más a la normalidad, pues empezarán otra vez a hacer ese tipo de pruebas que se ha considerado que se podían retrasar porque eran pacientes de un menor riesgo. Martín, también hay muchas preguntas. En el chat tenemos varias, porque ya sé que empiezan a salir bastantes y empiezan a acumular, pero también tenemos preguntas grandes sobre el tema del bloque de tratamientos. Y es claro, el miedo que hay en los pacientes a lo que puede implicar en su enfermedad el retraso de determinados, sobre todo, de determinados tratamientos quimioterápicos o inmunoterápicos, la suspensión de estos de una manera a veces definitiva. Bueno, esto lo tenemos protocolizado, ¿no? Sí. En SOGUC, no sé qué puedes informar a nuestros pacientes y tranquilizarlos sobre este tema. Efectivamente, lo primero que tenemos que ver, y eso enlaza con lo que ha contestado antes también María José, es hacer un buen equilibrio, un buen balance entre el riesgo de venir al hospital y poder contagiarse y el beneficio que estamos produciendo con las medicaciones, ¿no? Eso es lo primero. Y después, pues en las sociedades científicas se han hecho, tanto en sociedades como Sociedad Española de Oncología Médica, como desde los grupos cooperativos, tanto a nivel nacional como europeo o americano, etcétera, etcétera, recomendaciones en qué medida podemos actuar de forma que mantengamos la eficacia de algún tratamiento. Por ejemplo, si tenemos una persona que tiene un cáncer de próstata localizado, pues a lo mejor tenemos que intentar hacer una radioterapia en vez de una cirugía. Si tenemos dos alternativas de tratamiento equivalentes como quimioterapia o un tratamiento hormonal por vía oral que no requiere venir tanto al hospital, pues a lo mejor recomendar ese tratamiento hormonal en vez de la quimioterapia. Y digamos que intentar buscar un equilibrio entre ese riesgo de poder venir al hospital y poder desarrollar la enfermedad, que a lo mejor con algún tratamiento inmunosupresor, y el beneficio que estamos produciendo. Con algunos tratamientos incluso se pueden suspender en principio sin riesgo, porque a lo mejor los estudios se han hecho con un mantenimiento de un tratamiento largo, no sabemos si parándolo un poco antes pues, y reintroduciéndolo después seguramente obtengamos el mismo beneficio, y por eso digo que eso es individualizar en cada persona, en cada situación concreta, qué es lo mejor para cada uno. Enrique, también hay miedo con respecto a los tratamientos oncológicos, sobre todo el tema de la inmunoterapia. Claro, se escuchan hablar de la reacción, de la hiperreacción inmune, de la neumonitis, la inmunoterapia. No sé qué. Yo creo que también convendría hablar un poquito sobre el tema de la relación entre la inmunoterapia y las complicaciones de la infección por COVID-19. En el único artículo que yo conozco, en el que tiene más, o el más relevante, digamos, hasta ahora publicado, que es una serie de muy poquitos pacientes, es cierto, pues parecían relacionar la inmunoterapia con un peor pronóstico, aunque los pacientes podían ir peor, ¿no? La verdad es que en la mayoría de casos eran pacientes con cáncer de pulmón, que es una población probablemente diferente, un poco más debilitada, etcétera, etcétera. No queda nada claro, ¿no? Yo, sobre todo, yo personalmente, es una opinión personal, no tengo ninguna evidencia científica ni a favor ni en contra de nada de todo esto, me da la impresión de que no hay un problema excesivo en cuanto a la hiperreacción inmunitaria en los pacientes que están con inmunoterapia. Yo probablemente
tendría más problemas a la hora de, como bien ha dicho Martín, de intentar evitar la exposición, es decir, intentar evitar desplazamientos al hospital, que no un excesivo miedo a la inmunoterapia. También es cierto que cada vez están saliendo más esquemas de inmunoterapia con intervalos de tiempo entre un tratamiento y otro más largos. Entonces, en ese sentido, sí que hay que intentar alargar el intervalo de tiempo entre una dosis y otra de la inmuno, ¿no? Y también depende un poco de en qué situación esté una persona o un paciente concreto. Es decir, no es lo mismo un paciente que necesita un tratamiento de manera inmediata porque, bueno, por el estado que tiene o que tienes que empezar un tratamiento en el que se supone que tienes que tener un beneficio o que el paciente se va a beneficiar de ese tratamiento, que un paciente que está en un tratamiento más largo, más prolongado, que está estable, que está en respuesta y que en estos casos pues probablemente puedes aplazar las dosis o las infusiones de tratamiento sin demasiado problema, ¿no? Yo personalmente pienso que no hay un excesivo riesgo de la inmunoterapia respecto a otros tratamientos. Y lo único que sí que tenemos que tener en cuenta, sobre todo en personas en pacientes que padezcan la infección, es que algunos efectos secundarios de la inmunoterapia pueden ser muy parecidos a las manifestaciones de la infección. En ese sentido sí que tenemos que tener presente a la hora de decidir el manejo y el tratamiento de estas personas, de estos pacientes, no olvidarnos que lo que puede parecer una infección puede ser un efecto secundario del tratamiento. Vale. Y María José, también con respecto a esto de la inmunoterapia, yo creo que después ya pasaremos al tema del inmuno, pero bueno, Antonio también nos pregunta si el uso durante el tratamiento de la infección por COVID, cuando usamos determinados tratamientos como la cloroquina, hidroxicloroquina, remdesivir, tocilizumab, etcétera, puede tener algún tipo de interacción con el tratamiento inmunoterápico que estén recibiendo algunos de nuestros pacientes, fundamentalmente cáncer renal o cáncer de vejiga. ¿Qué opinas? Bueno, me imagino que se refiere a si puede aumentar el riesgo de ausencia de que no haya respuesta porque esté recibiendo un tratamiento de inmuno. Yo creo que es más interacciones farmacológicas. A ver, sí que ya sí que están apareciendo algún caso. El primero que vi publicado era un carcinoma de pulmón que estaba en tratamiento con inmunoterapia de larga evolución y que tuvo una infección por COVID con una neumonía bilateral que estaba evolucionando mal. A ese paciente se le puso tocilizumab y evolucionó bien. Publicaban que podía ser, vamos, de hecho es una de las primeras series en donde se empezó a utilizar los inmunosupresores potentes para tratar la respuesta inflamatoria que se produce. Así que, en principio, no creo que el tratamiento vaya a funcionar peor con lo que se está utilizando en otros enfermos porque el paciente esté recibiendo inmunoterapia. De hecho, acerca de lo que decíais de la inmunoterapia, hay varias teorías. Por un lado, hay una teoría de que la inmunoterapia que ya de por sí puede producir neumonitis, puede producir inflamación del pulmón y producir una mayor respuesta inflamatoria en algunos pacientes, pero también, por contra, también hay algunas teorías en otros modelos y realizados con estudios con otros virus, con otros, no tiene nada que ver con COVID, porque con COVID todo está muy, muy todavía inmaduro, lo que está publicado. Parece ser que incluso podría hacer que esa respuesta posterior fuera incluso mejor y que el paciente evolucionara mejor. O sea que en principio hay muchas cosas que son desconocidas, pero no tiene por qué funcionar, evolucionar peor un paciente que esté recibiendo inmuno y que se contagie y que se le pongan los tratamientos habituales que a otros pacientes. Muy bien. Y Martín, también hay una serie de preguntas sobre el tema. Hablábamos antes del retraso de los tratamientos, comentaste un poquito el tema de las guías SUG, ¿no? Y también hay un poco de miedo con el tema de las cirugías oncológicas, que aunque sabemos que son prioridad 1, que sí que pues, han sufrido o pueden sufrir algún tipo de retraso, ¿no? En ese sentido, ¿cómo podemos tranquilizar a nuestros pacientes? Yo creo que eso también hay que contextualizarlo. Eso, además, en muchos tumores está estudiado que a veces el retrasar la cirugía durante un tiempo
un tiempo no muy prolongado no afecta al pronóstico, ¿no? Especialmente, por ejemplo, en las guías SOGU hemos hecho reseña especial en los tumores de riñón pequeños, que se puede hacer un seguimiento estricto sin que eso afecte claramente a la evolución de la enfermedad. Pero es cierto que los pacientes que tienen cirugía oncológica y que están con infección COVID, sí que son de más riesgo y entonces hay que intentar evitar en la medida de lo posible la cirugía cuando no está justificada de forma preferente. Es decir, hay tumores en los que sí que podemos hacer un tratamiento quirúrgico un poco posterior y eso es lo que se está intentando hacer, y otros tipos de tumores en los que hay que actuar de forma más preferente, y entonces en los pacientes, si efectivamente no están infectados, pues se puede hacer la cirugía con una mayor anticipación. Pero hay tumores, perdón. No, Sí, sigue, dime. sí. No, sigue. Digo que hay tumores que se ha visto que se operan a los 2 meses o a los 3 meses y que prácticamente no influyen en la evolución de la enfermedad. También es cierto, Enrique, ¿no?, que un poco también una opción que hay es digamos, alargar un poquito los tratamientos oncológicos hasta que la cirugía se pueda hacer de una manera, hasta que pase un poquito esa situación y que el paciente se pueda operar, ¿no? No sé si también podemos informar de esto a nuestros pacientes. Sí, en ese sentido, a ver, yo estoy de acuerdo con lo que ha explicado Martín, de que hay casos en los que claramente se puede retrasar la cirugía sin ningún riesgo en cuanto al pronóstico o a la supervivencia o a la curación, y en aquellos casos, específicamente, sobre todo, yo creo que es el cáncer de vejiga infiltrante, en el que, bueno, antes hemos dicho que hay que intentar evitar tratamientos que produzcan disminución de la inmunidad, ¿no? Y la quimioterapia es un tratamiento que puede producir una disminución de la inmunidad. En este caso, en el que tienes que elegir entre prolongar la quimioterapia o adelantar la cirugía, probablemente haya menos riesgo en alargar un poco la quimioterapia, teniendo en cuenta que tienes medios como, por ejemplo, factores estimuladores de colonia, es decir, medicamentos que pueden prevenir la bajada de defensas, llamémoslo así, y puedes manejarlo de una manera un poquito más cercana, y en ese sentido evitar el riesgo de someter a una cirugía en unas condiciones inciertas, llamémoslas así, ¿no? Es decir, si hay que elegir entre hacer un poquito más de quimio o acelerar la intervención, somos más partidarios de empezar con de alargar un poco la quimioterapia y retrasar un poquito la cirugía sin que probablemente se suponga un riesgo excesivo, ¿no? Muy bien. Como cosa puntual, en el chat, ahora no me acuerdo del nombre, pero a ver que lo mire. Sí, lo iba a decir yo ahora también. ¿No? Sí. Ramón, de A Coruña, certifica lo de los centollos. O sea, Cada 8 horas. Bueno, se puede subir la dosis si es necesario, ¿eh? A 2 cada 8, ¿no? También María José, unas preguntas también que nos pasan aquí, nos pasó Juan Carlos de África, que son preguntas que le consultan a ellos, ¿no? Es el tema de los ensayos clínicos, ¿no? Es todos los miedos que tienen nuestros pacientes, es el miedo al aplazamiento o a la suspensión del tratamiento del ensayo, o el miedo al contagio por los días que tiene que ir al hospital, y también durante las pruebas, que a veces son más de las habituales, ¿no? ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Bueno, con respecto a lo de suspender el tratamiento, normalmente la mayoría de ensayos clínicos que están en marcha, el paciente que ya está incluido se mantiene dentro del ensayo clínico, y lo que sí se han puesto una serie de medidas en todos los ensayos clínicos de mejorar la seguridad, que ya de por sí en un ensayo clínico es muy alta en un paciente, pues mejorar aún más la seguridad de estos pacientes en esta época de pandemia. Entonces, el paciente que está incluido en un ensayo clínico debe tener la tranquilidad de que se va a hacer todo lo posible para que su seguridad siga todo el tiempo bien y que no tenga un mayor riesgo de contagio que un paciente que no está en ensayo.
Como he comentado al principio, la mayoría de hospitales se ha blindado en las zonas de oncología y en las zonas de ensayos clínicos, por supuesto, también. Así que las medidas se han extremado, que haya muy poca gente a la vez, que los pacientes vayan de una manera más separada unos de otros, todo eso se ha mejorado. También en los ensayos clínicos, cuando hay tratamientos orales, se ha permitido alguna serie de cosas que normalmente no se permite en la época normal. Se consigue reducir el número de visitas al hospital y hacer un mayor número de dispensaciones de tratamiento para a lo mejor 8 semanas de tratamiento y hacer consultas telefónicas para monitorizar cómo está el paciente. Incluso se permite, que normalmente tampoco se permite, hacerse una analítica en el centro de salud en lugar de hacérsela en el hospital. Así que en ese sentido, el paciente que está en ensayo, que no se preocupe, que se va a continuar con el tratamiento sin problema. Y la otra pregunta, sí. Sí, la otra pregunta era sobre el tema de los desplazamientos, las pruebas, de mayor riesgo de contagiarse por ese tipo de... Sí, que en algunos casos le obligaba a ir a... Bueno, Sí. hombre, las pruebas hay que intentar hacerlas, pero siempre también se puede justificar un retraso si tú crees que el paciente corre riesgo, su seguridad, por supuesto. Afortunadamente, siempre se permite que el criterio del clínico investigador, del médico que está viendo al paciente, prevalezca sobre muchas cosas que están escritas en el protocolo. Así que si tú clínicamente crees que el paciente corre riesgo y hay que saltarse un TAC para evitar ese riesgo, pues nos lo saltamos. Así que en las pruebas es verdad que, claro, es la única forma de saber si el paciente, si está el tratamiento funcionando, y hay que intentar hacerla, pero siempre con sensatez. Si el paciente tiene que ir demasiado al hospital y tú crees que lo va a poner en riesgo, pues esa prueba en esta época que a lo mejor hay una mayor ola de contagio, pues no se hace o se retrasa un poco más. Yo lo que quería decir en ese sentido, bueno, es un poco lo que ha dicho María José, que si razonablemente piensas que puedes retrasar las pruebas porque la persona, el paciente está estable, con signos de que la enfermedad está controlada, etcétera, etcétera, incluso aunque sea en un ensayo clínico, se puede plantear la opción de aplazarlas. Pero lo que yo quería insistir es en que aquellas personas, aquellos pacientes en los que se considere que sea hacer una exploración porque haya una sospecha o haya un síntoma o haya alguna situación en la que tú creas que la prueba hay que realizarla, creo que en ese caso el beneficio de realizar la prueba supera al posible riesgo de contagio. Es decir, no hay que quedarse en casa siempre. Hay que quedarse en casa cuando uno está bien, cuando uno está razonablemente bien, pero cuando uno no se encuentra bien, pues hay que consultar, incluso ir al hospital si es necesario, ¿no? Tenemos también, Enrique, una pregunta sobre el tema de los ensayos, y es sobre si los pacientes que están incluidos en un ensayo clínico, si deberían tener autorización para, eso puede ser para todos realmente, si deberían tener autorización para salir a andar como beneficio físico y psicológico. Dice que los pone porque a él, Alberto Esteso, le está afectando en su estado de ánimo. Es un paciente de ensayo clínico de próstata. Ya he visto la pregunta y pensaba y no quería contestarla. La verdad es que yo soy transparente, todo lo que el chat está para responder a todas las preguntas. A ver, está claro que el ejercicio es bueno para las personas y salir a la calle mucho más. No lo sé, esto yo creo que es complicado, es decir, si tenemos que tener un aislamiento social para evitar el riesgo de contagio, pues hay que intentar mantenerlo. Y en ese sentido, pues hay que buscar medios alternativos tanto para hacer ejercicio como para, entre comillas, liberar el ánimo, llamémoslo así, ¿no? Es muy difícil justificar médicamente o hacer un justificante para que puedas salir a la calle para hacer ejercicio en esta situación. Es difícil, es difícil. Bueno, incluso personalmente para los niños también lo veo complicado, ¿no? No lo sé. No tengo una respuesta tajante en ese sentido, ¿no? Bueno, yo creo que afortunadamente creo que es una de las primeras medidas que creo que se van a tomar cuando se disminuya un poquito el confinamiento que tenemos en la actualidad
va a ser permitir, como tú has comentado, ¿no, Quique, la salida de padres con los niños que llevan también un mes encerrados, y creo que también a determinados tipos de pacientes que lo necesiten o que sea recomendable por su salud. Yo creo que en ese sentido sí que se va a hacer un poquito se va a abrir esa flexibilidad que ahora mismo sí que está muy reducida. Tampoco le vamos a recomendar que salgan libremente, porque como bien habéis dicho, pues es que lo que está recomendado es que no estés con mucha gente para evitar los contagios. Pero Claro. sí que es verdad que yo entiendo que más de un mes encerrado es difícil de soportar, y que el ejercicio en nuestros pacientes es muy importante. Sí. También hay preguntas en ese sentido, también sobre el tema de seguimiento, de tratamiento, sobre la seguridad de las teleconsultas domiciliarias, o bueno, y que esto se va a plantear probablemente en la etapa post-COVID para un futuro, para evitar un poquito las aglomeraciones. No sé si yo me gustaría un poco que analizáramos a nuestros pacientes. No sé qué, Martín, cuál es tu opinión en ese sentido, porque bueno, sé que lo estamos llevando a cabo en hospitales de toda España, no sé cómo puedes tranquilizar. Yo creo que ahora, con las medidas que estamos tomando, muchas de ellas, pues a las que no estábamos acostumbrados, digamos, en el sistema sanitario, yo creo que vamos a sacar enseñanzas y que vamos a sacar cosas positivas que se pueden aprovechar para mejorar la calidad de vida de las personas con cáncer en el futuro, ¿no? Pues, por ejemplo, el espaciamiento de algunas revisiones, la implementación de teleconsultas para evitar que tengan que desplazarse hasta el hospital, una mejor gestión de los tiempos en cuanto a las esperas, etcétera, etcétera. Yo creo que todo eso va a redundar en que deberíamos aprovechar y sacar unas conclusiones válidas en este sentido. Vale. Muy bien. También en ese sentido, bueno, sobre el tema del tratamiento, aquí una duda de un paciente que, bueno, dudas en el chat, ¿no? Tenemos varias. Bueno, hay una opinión personal de Ramón Rodríguez Arnoso que nos dice que no debemos escatimar ni cuestionar el uso de las mascarillas de una forma racional y con las recomendaciones. Yo creo que leo todo lo que sale en el chat, a no ser que... Sí, Ángel nos dice aquí si en relación, esta puede ser dice que es para todos, o sea, quien quiera contestar que levante la mano, dice que en relación con el acercamiento al hospital o al centro de salud o de análisis clínicos y la restricción de desplazamientos y como justificación ante los controles policiales, está previsto el envío de un volante justificativo o algún documento. Bueno, esto entraba más en el primer bloque, pero... ¿puedo responder que bueno, yo creo que simplemente con la cita de la consulta no debería haber ningún problema, ¿no? Y si hace falta, se emite justificante en el propio hospital a través de secretaría. Pero yo creo que eso, desde luego, yo no he visto, ningún paciente me ha transmitido que le haya ocurrido eso. Yo personalmente, bueno, en nuestro hospital, por ejemplo, se intenta enviar la citación por vía mensaje telefónico, lo que sea, con lo cual en sentido de justificante, claro, ¿no? Y aparte es lo que dice Martín, yo pienso que la policía, o la policía municipal, quien sea que esté encargado de restringir el tráfico en ese sentido, a mí me han parado 3 o 4 veces y suelen ser gente bastante razonable dentro de lo que hay. Si tú justificas que tienes que ir al hospital, pues no creo que haya problema. Pero en cualquier caso es cierto que hay una prueba, entre comillas, bien telemática y en algún caso incluso por escrito, de que hay una citación en ese sentido. Pero si hace falta, se hace tiene que enviar, una justificación, claro, no hay duda ninguna. Bueno, no hay muchas más preguntas sobre eso, tampoco sale en el chat, no sé si quisierais hacer algún comentario. Hay aquí una pregunta, pero bueno, no tiene mucha relación con la oncología, que nos hizo Meli también por correo electrónico, una paciente con cáncer renal de Valencia, que nos comenta si puede ser debido a la inmunosupresión por un trasplante, bueno, está aquí Juan Carlos y yo, bueno, está los síntomas del COVID se manifiesten de un modo diferente, no sé, María José, si esto nos puedes comentar algo, o incluso que no aparezcan. Por ejemplo, dice el sistema inmune debilitado, no se llega a tener fiebre porque no reaccione ante la infección, ¿no? Es un miedo que también pasa en los pacientes oncológicos, ¿no? Que igual puede que no tengan fiebre y que a veces nos dicen de hacerle una placa de tórax para ver si tienen una neumonitis y sospechar así ¿no? Que es un poco, yo creo que puede entrar también por ahí la pregunta. ¿Qué opinas, María José? Bueno, yo no creo que haya
Bueno, yo creo que el paciente con cáncer puede tener un COVID muy sintomático o pasar también una infección leve. Yo creo que ya estamos teniendo algún caso de pacientes que no han ido especialmente peor porque tengan un poco de inmunosupresión. Y sí que es verdad que, bueno, en algunos casos nuestros pacientes, por esa inmunosupresión, si les pilla con la quimioterapia administrada recientemente, pues a veces pueden tener menos síntomas de los que podrían tener cuando tienen las defensas normales. Pero no creo que sea mayor que con otra infección. No creo que, o por lo menos con lo que conocemos hasta ahora. O yo no tengo datos. Sí que, Sergio, sí que tenemos datos de los pacientes trasplantados y la tasa de letalidad del virus es más o menos la misma que la población general. Parece ser, tuvimos una videoconferencia ayer de la Europea de Nefrología, que la sobrereacción que se produce por la infección del virus al estar inmunodeprimidos pues ayuda a que no sea tan crítica como podría pensarse en un principio. No sé si eso es similar a lo que pasa con la inmunosupresión en tratamientos por cáncer, en oncología, pero en el caso de los pacientes trasplantados de cualquier órgano, los datos que hay hasta el momento, que en España sí que hay un registro porque hay una organización pública que se dedica a ello, tiene una tasa de letalidad aproximadamente igual que la población normal. Si queréis responder a esto, sobre el tema que nosotros también a veces usamos medicamentos que también son similares a los que usan en el trasplante, como puede ser, por ejemplo, los inhibidores del mTOR, ¿no? Entonces, no sé si Martín, ¿quieres comentar? Sí, bueno, en principio las recomendaciones de las sociedades en el sentido es que si se pueden sustituir por ejemplo, lo que decía Sergio, el everolimus, por ejemplo, por otro fármaco, la recomendación es sustituirlo en el momento, en el sentido de intentar que ese paciente, que esa persona no esté inmunosuprimida y tenga más riesgo de tener la enfermedad. Es cierto que luego, una vez que se desarrolla la enfermedad, pues a veces lo que hacemos cuando empeora es dar fármacos inmunosupresores, como los corticoides, por ejemplo, ¿no? para mejorarla. Pero la recomendación en teoría es, si se puede, en la medida que se pueda, cambiar ese fármaco. Una pregunta en el chat, pero ya no son relacionadas con el tema COVID. Entonces, bueno, también algunas voy a pasar por encima, pero sí que hay una pregunta ahora que acaba de entrar, que es de Ramón Rodríguez Arnoso, que es una pregunta para María José. Nos pregunta si conoces la experiencia del uso en su hospital del tocilizumab en el COVID y si sabes, nos puedes informar sobre resultados. Bueno, una pregunta más para infecciosas, pero bueno, tú puedes... Sí, yo como ha dicho... Como ha dicho Quique, tu mujer. Como ha dicho Quique, mi marido es pediatra, pero bueno, porque sí que es verdad que al principio, que la verdad que todos hemos estudiado, realmente no todos los médicos se han tenido que incorporar a la atención de equipo del COVID, pero sí que es verdad que algunos médicos especialistas se han tenido que poner las pilas siendo de otra especialidad y atenderlo. Así que todos hemos estudiado un poco en estos días por si acaso teníamos que incorporarnos, ¿no? Yo creo que ahora mismo tampoco hay datos claros de cuál es el mejor tratamiento. Hay una serie de fármacos que parece que pueden funcionar. Cada uno se introduce en una etapa de la infección. Al principio se introduce más el tema de la hidroxicloroquina, algún antibiótico como la acitromicina. Cuando el paciente empeora, se añaden los corticoides y ya en la fase normalmente se trata de pacientes en UCI con una neumonía, con un distrés, con una neumonía y pacientes que están muy graves. En esos pacientes sí que se ha utilizado tocilizumab. Y bueno, ahí hay datos de otros pacientes. En mi hospital no tengo datos ahora mismo de cómo han evolucionado, pero sí sé que se está utilizando. Y bueno, los pacientes, afortunadamente, muchos salen de la UCI recuperados a pesar de haber tenido neumonías graves. Lo que no se sabe muy bien y si todos estos inmunosupresores y tratamientos son los que hacen al final que el paciente mejore
o que al final es la inmunidad del paciente vence un poco a la infección, ¿no? Y que estos fármacos ahora mismo se están poniendo un poco con un racional de uso, porque sí que es verdad que tiene su... en otras enfermedades lo hacemos así, utilizamos inmunosupresores cuando hay una gran inflamación, pero no sabemos muy bien cuál es el mejor tratamiento todavía. Y se está utilizando en la UCI, pero no conozco datos exactos de cómo han evolucionado los pacientes a los que se les puso y a los que no. Vale. Yo lo que sé de pacientes que, a ver, como bien dice María José, se ha utilizado en pacientes en UCI con situación de gravedad muy importante, pero también fuera de UCI cuando ha habido falta de disponibilidad de acceso de pacientes a la UCI, y posiblemente la única opción a lo mejor que tenían estos pacientes era, si se suponía que el problema era una reacción inflamatoria excesiva, pues poner un antiinflamatorio como el tocilizumab en ese sentido, ¿no? Y lo que yo he visto es, bueno, lo que me han explicado es que estos pacientes han ido excepcionalmente bien, la mayoría de ellos. Claro, depende también del momento en que lo pongas, en el que puede ser que un paciente esté tan evolucionado que probablemente no se vaya a beneficiar, por desgracia, de ningún tratamiento, ¿no? He visto también en el chat, y de hecho todos hemos visto vídeos por las redes sociales de mirar pues parámetros en sangre que reflejen inflamación, y también parámetros relacionados con la coagulación. Me parece que había una pregunta sobre el uso de parinas de bajo peso molecular. Sí. Esto ahora se está empezando a decir, ¿no? En el sentido de que incluso hay, es un poco así decirlo, pero hay una publicación de autopsias de pacientes con infección de COVID en el que se ha visto que la incidencia de trombosis y de tromboembolismos, de embolias, etcétera, venosas, pues es relativamente alta. Con lo cual ahora se está empezando a hablar y abogar por el uso de anticoagulantes, ¿no? Y sobre todo de parinas de bajo peso molecular, porque es el tratamiento más factible, con menos interacciones con los fármacos que se utilizan para tratar la infección, etcétera, etcétera. Y eso es algo que habrá que ir viendo, que por desgracia esto nos está atrapando, por decirlo de esa forma, y todas las decisiones que se toman son un poco más basadas en la experiencia que en la evidencia, muchas veces, ¿no? Muy bien. Yo creo que no hay más preguntas sobre el tema de tratamiento, ni en el chat, ni tampoco teníamos aquí por correo. Si queréis, y como además ya llevamos 1 hora y 10 minutos, o sea que esto realmente ha dado mucho juego, podemos pasar al último bloque, que es el bloque del futuro, de también aspectos psicosociales, o incluso hemos hablado un poquito de bioética. Sí que hay algunas preguntas que, bueno, la típica pregunta del millón que puede introducir el tema, no sé. Mira, te voy a preguntar a ti, Enrique, y que es, ¿en cuánto tiempo nos pregunta Ángel de Madrid, en cuánto tiempo se prevé que se podrá volver a la normalidad hospitalaria? Y ya enlazando con esta, dice que si se prolonga la reclusión en el domicilio, ¿cómo está previsto resolver mantener los tratamientos y, en concreto, pues las pruebas presenciales radiológicas, ¿no? Un poco hablando del futuro, ¿no? La pregunta de la normalidad hospitalaria, bueno, a ver si nos podéis orientar, ¿no? Yo puedo comentar una cosa también si queréis después, pero bueno, si no... Sí. A ver, yo lo que puedo hablar de mi hospital, por ejemplo, es de que en 3 semanas se ha reducido casi a la mitad el número de pacientes con COVID ingresados. Y desde ese punto de vista, pues como bien ha dicho María José, en todos los servicios pues ha habido gente que se ha tenido que incorporar a tratar pacientes con COVID-19, y están empezando, digamos, entre comillas, a volver a los servicios habituales. Es decir, de nuestro servicio de oncología pues ha habido 3 personas que se han traspasado a tratar pacientes con COVID, urgencias, lo que sea, y ya están empezando a volver a cuentagotas. ¿Cuándo se va a normalizar del todo? No lo sé, pero yo si me atreviera y me atrevo a decir algo, yo creo que hasta después del verano normalizarse no se va a normalizar. Ayer escuchaba el tema de la liga de fútbol
que hablaban de que la situación más optimista de normalización de las cosas es en noviembre y la situación más realista es en febrero. No sé si esto nos puede servir como extrapolación de lo que va a pasar en los hospitales, pero yo me mojaría un poco a decir que por ahí van a ir los tiros, creo yo. Yo, si queréis, os puedo contar nuestra experiencia. Lugo no es que haya sido una provincia de una alta incidencia, ¿no? Ni mortalidad por COVID, pero sí que es cierto que el otro día nos reunió en la dirección asistencial y un poquito para plantear ya organizar lo que es el escenario post-COVID, ¿no? Entonces, esto yo creo que el escenario post dicen que tenemos que aprender a convivir con el virus, ¿no? Porque van a venir varias oleadas y ha llegado para quedarse, ¿no? Entonces, el planteamiento fundamentalmente, el objetivo es evitar las aglomeraciones en las consultas, ¿no? Y, lógicamente, pues llevar un poquito los recursos hacia que lo que es realmente más los pacientes que realmente más lo necesitan, ¿no? En el sentido de que probablemente vayamos a tener que hacer, digamos, ver menos pacientes presenciales, verlos por la mañana y abrir el hospital también por las tardes, cambiar las agendas de consulta para verlos más espaciadamente, dedicar más tiempo a nuestros pacientes, usar nuevas tecnologías como las videollamadas, o estamos haciendo horas de consultas. Lo que se trata es que, digamos, que los pacientes no aglomeren ni en la sala de espera de las consultas externas y tampoco en el hospital de día oncológico, ¿no? Y que aquellos que veamos de manera presencial sean aquellos que realmente lo necesitan y que podamos pasar mucho más tiempo con ellos y, por lo tanto, darles una mayor atención oncológica. Enrique. Yo creo que en este sentido, es el momento ideal para escuchar lo que quieren las preferencias de los pacientes. Es decir, tú puedes tener una idea de algo concreto, pero a lo mejor una persona concreta, un paciente concreto dice, pues mira, yo prefiero que me visites a distancia o yo prefiero que me visites en persona. Entonces, no creo que haya una regla general para todo el mundo y cada uno tiene sus preferencias. Entonces, en ese sentido, hablamos mucho de que tenemos que tener en cuenta la opinión de los pacientes y yo creo que es el momento ideal para hacerlo, ¿no? Y organizar la asistencia y la situación escuchando cada vez más a lo que quieren los pacientes. Pero, sí, eso sí, pero también evitando, hay que aprender de esto, ¿no? Evitando las aglomeraciones. Evitando las aglomeraciones, por supuesto, por supuesto. No sé si Martín, María José, Juan, sí. Bueno, yo lo decía antes un poco, ¿no? Yo creo que de esto hay que sacar... Mira, espera un segundo. Si alguno de vosotros tiene que escribir en el chat que quiera hablar, para que lo sepamos, ¿vale? Si alguno de los participantes en el foro. Hay una opción que es levantar la mano también. Levantar la mano. Ah, bueno, es que no tengo el nombre. Vale, bueno, y Martín, y después te doy la palabra a ti, ¿vale? Es Juan Puente. Bueno, entonces yo quería comentar una cosa. Es el estado de ánimo del paciente. Ha habido muchos fallecimientos en residencias. Esa persona que ha fallecido, si no hubiese estado en la residencia, sino con sus familiares, ¿hubiese combatido más a la enfermedad? Eso es mi pregunta. Bueno, desde el punto de vista anímico y tanto para el paciente que fallece como para la familia que está con él, evidentemente sí. Lo que pasa es que si está con una infección, pues es fácil que se pueda transmitir a la persona que esté al lado y, bueno, eso a lo mejor tiene otras consecuencias también peores, ¿no? La verdad es que es una situación muy complicada y porque muchas personas de las que han fallecido, o todas las personas que han fallecido, estaban solas en el hospital, ¿no? Sin poder despedirse de sus personas queridas, sus allegados y al revés, ellos de ese paciente, ¿no? Y es algo que habrá que ver en el futuro cómo se puede optimizar, pero a día de hoy es muy complicado hacerlo de otra manera. Y un comentario que también me parece interesante en el chat es de Ramón Rodríguez Arnoso, que dice que ha tenido que ser COVID el que regule los tiempos y formas de consulta. Nada va a ser igual a partir de ahora. Y hay una pregunta de Ángel que
bueno, es para todos, pero bueno, yo creo que le toca hablar a, no sé si es María José, bueno, digo, puedes levantar la mano y cualquiera de los tres podéis contestar. Dice que entiendo que la revisión de funcionamiento del personal sanitario de la sanidad en general exigiría un amplio análisis que supere los objetivos de este foro. Cambiar la forma de contacto médico-paciente actual, ¿tenemos algo de que arrepentirnos? Me parece que al contrario, debemos mantenernos orgullosos de nuestro sistema sanitario y de nuestra forma de socializar. Bueno, más que una pregunta es un comentario, no sé si quieres decir algo. Yo estoy de acuerdo con él. Creo que algo va a tener que cambiar, desde luego. Sí. Bueno. Yo estoy de acuerdo con él que no tenemos de qué arrepentirnos, pero que sí que hay margen de mejora y que hay que aprovechar las situaciones para intentarlo, ¿no? Pero yo creo que de arrepentirnos no tenemos, creo que no tenemos motivo para arrepentirnos, como dice él, ¿no? Bueno, hay que aprender, simplemente. Exactamente, hay que aprender. Hay cosas que O se sea, pueden mejorar. la palabra crisis, etimológicamente es esto, ¿no? Es entrar en una situación difícil para intentar mejorar. Es verdad que yo conforme íbamos hablando, pensaba, es una situación muy difícil, ¿no? Y que si miramos, o sea, hablamos de números, cifras, siempre van sacando en las noticias, pues el número de pacientes, los contagios, los fallecidos, etcétera, etcétera, y dices, pero claro, cada uno de estos es una persona concreta, con una situación concreta, con una gente concreta que le quiere, ¿no? Y complicado. Es complicado, sí. Y como, bueno, no hay tampoco muchas más preguntas. No sé si tienes alguna pregunta más ahí en el chat. No veo ninguna. Yo no sé, a nivel psicosocial, bueno, cómo va a quedar todo esto, ¿no? Lo comentábamos ayer a nivel médico, ¿no? A nivel de pacientes, ¿qué opináis? Si va a necesitarse un apoyo extra, fundamentalmente a nivel psicológico, psico-oncológico. ¿Qué opináis? ¿Cuál va a ser el mayor problema de nuestros pacientes a partir de ahora cuando salgamos de todo esto? O por lo que va a venir, por el cambio de paradigma igual sanitario en cierto sentido, ¿no? Sí, yo creo que al inicio de toda esta crisis el paciente primero tenía muchísimo miedo. Cuando estaba empezando a llegar ya la oleada a nuestro país, que atendíamos todavía relativamente normalmente las consultas, yo percibía mucho miedo en nuestros pacientes y luego sí que es verdad que bueno, pues se han ido adaptando y en este periodo yo creo que nos convertimos en su referente principal. Sí. Y de hecho, pues yo siempre les digo en mis visitas telefónicas, ¿no? Cuídate, ellos siempre me dicen que yo también me cuide y que confíen en nosotros, que siempre vamos a intentar hacerlo mejor, por lo que creemos mejor para ellos. Y yo sí he notado que quizá este periodo ya de un mes, los primeros 15 días estaban relativamente bien, pero yo sí que empiezo a percibir ya que están muy cansados y que están deseando volver un poco más a la normalidad. Al principio mucho miedo, ahora incertidumbre de cuánto tiempo va a durar. Y pienso que sí que le empieza a afectar psicológicamente. Juan Carlos. Sí que es cierto lo que dice María José, que al principio el confinamiento era percibido como un alivio. O sea, me meto en mi domicilio y con ello me protejo de esta situación, pero ahora empieza a ser un problema serio, sobre todo para aquellos que no tienen un contacto social habitual y para aquellos que han perdido a algún familiar en una situación como esta que no permite hacer todo el proceso de duelo que es habitual en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, sí que es verdad que necesitaríamos hacer un análisis, un estudio transversal, prospectivo de qué incidencia emocional puede tener, pero bueno, es uno de los retos que también tenemos como organización de pacientes, donde el área de la psicología es una de las áreas de atención, no solo nuestro, de otras asociaciones como la Asociación Española contra el Cáncer y otras entidades que trabajan con pacientes. ¿Algún comentario más sobre esto? No, yo estoy de acuerdo con lo que comentó antes también Mariajo y con lo que dice Juan. Y yo creo que ha habido cambio a lo largo en el poco tiempo que llevamos en las prioridades que todos tenemos, tanto del paciente como nuestra, cansados de algunas situaciones que queremos que las cosas vuelvan más a la normalidad. Y es para el paciente y a nosotros que estamos también cuidando de tanto hacerlo por nosotros. Muy bien. Sí.
Hay una pregunta, me parece. Un aspecto, sí, Sí. ese aspecto bioético, que también es otro de los comentarios otro de los aspectos de este último bloque, ¿no? Esta pregunta de Ángel, que nos dice una cuestión muy delicada, que nos pregunta si el personal sanitario se ha visto realmente confrontado con la necesidad de decidir a qué paciente atender por falta de medios. Se refiere a la decisión de atender frente a dejar morir sin atención necesaria, y si volverá a producirse o si se produjo. Hombre, yo lo que sé es que sí, que en los casos de pacientes con infección COVID, con complicaciones serias y con, bueno, hasta el punto de tener que decidir si el paciente o no se va a la UCI, sí que se han visto en esta tesitura. Yo personalmente no. La atención oncológica nuestra no estamos decidiendo por falta de medios ni tenemos que elegir entre un paciente y otro, por suerte no. A nivel quirúrgico, a nivel de cirugía, pues sí que no elegir entre un paciente y otro no, sino en general decidir qué cirugía es urgente y cuál no. Pero en pacientes con infección con COVID sí que ha habido dilemas éticos a la hora de decidir qué paciente puede entrar en la UCI y qué paciente no. Esto sí que se ha visto. Pero yo querría decir yo algo con respecto a siempre en la UCI, a la hora de decidir qué paciente ingresa, pero no en época de infección por COVID, sino en cualquier época, en la UCI cuesta a veces mucho trabajo convencer para que determinados enfermos ingresen. En la UCI tienen un sistema de clasificación que también depende de las posibilidades que tenga cada paciente de sobrevivir. Y lo cierto es que es verdad que los pacientes mayores y que tienen ya una comorbilidad y que tienen ya muchas enfermedades tienen mayor riesgo de no sobrevivir, incluso aunque ingresen en la UCI. Afortunadamente, como también ha dicho Sergio, no todas las provincias se han visto afectadas de la misma manera. Y yo sí creo que a lo mejor quizá en Madrid, Barcelona, ha habido un poquito más de masificación de las unidades de cuidados intensivos, pero en el resto yo creo que no ha llegado a haber, bueno, en alguna provincia en concreto también, pero colapso de todo el sistema sanitario yo creo que no ha habido finalmente. Ha habido momentos de mucha dureza, pero creo que no, y creo que en todas las épocas el paciente no debe tener miedo que en esta época tiene menos posibilidad de que lo puedan atender. Yo creo que no, yo creo que en la UCI siempre también hay un dilema ético en algunos pacientes sobre si deben ingresar o no. Y es verdad que hay pacientes que tienen más posibilidades y por tanto son los pacientes que ingresan normalmente en esas unidades, pero no solo por la pandemia. Siempre estoy de acuerdo que siempre lo hay. Siempre la UCI, como bien ha explicado María José, hay unos criterios y unos protocolos para decidir qué paciente tiene más probabilidades o no de poder salir bien de la UCI. Y es verdad que probablemente en otras partes de España pues no ha habido tanto problema, pero en Madrid y en Barcelona, sobre todo en Madrid, sí que sé que ha habido es que ha habido una acumulación de pacientes, de casos, que ha hecho muy complicada la situación. Y en Barcelona también. Es decir, pues, lo que yo conozco en mi hospital, lo que conozco del hospital de mi mujer, pues ha sido muy difícil. Ha sido muy difícil. De hecho, Enrique, se publicó, el Ministerio se vio obligado a publicar una guía sobre recomendaciones éticas a la hora de seleccionar los pacientes que iban a la UCI. No sé si lo conocéis. Sí. Es un documento de la Comisión de Bioética de la Sociedad Española de la UCI. Sí, pues como curiosidad os puedo decir que ese documento está hecho por un paciente. Bueno, hoy es un profesional de la bioética de reconocido prestigio mundial. Es el doctor Carlos Romeo Casabona de la Universidad del País Vasco, catedrático de bioética, y es el presidente de honor de Alcer. Es el paciente renal trasplantado, es el que hizo el borrador de la ley de trasplantes, pero fue una presión por parte de las organizaciones de pacientes porque se las discriminaba y al final optaron por ello, pero yo creo que es un documento que vino tarde y que tampoco soluciona nada. Sí. Por desgracia hemos sido... que decir que por desgracia hemos ido, entre comillas, a trompicones en esta situación, porque nos hemos visto desbordados, la verdad es esa, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que ha sido que llevamos hora y media de debate, la verdad es que ha sido súper interesante. Tenemos un último comentario de Ramón Rodríguez Arnoso,
que me parece interesante. Habla de Galicia, la TAN denostada dispersión poblacional, nos está reportando protección frente a pandemias, algo bueno tiene que ser tener vivir dispersos. Igual tiene que haber aquí también el centollo de 8 horas que dijo Martín. Y bueno, nos da la enhorabuena a todos, ¿no? Yo tengo que dar la enhorabuena a todos vosotros por haber estar ahí, porque hemos llegado a un pico, yo creo que de 50 personas conectadas al mismo tiempo. Gracias a vosotros, a los panelistas, gracias a Enrique, gracias a Martín, gracias a María José, lógicamente a Juan Carlos, que es un sol, es un encanto. Y nada más, o sea, deciros que desde SOGUG y desde la Vocalía de Pacientes de SOGUG siempre vamos a estar con nosotros y seguiremos con ese tipo de iniciativas para contar con vosotros y contar con vuestra opinión, que es lo más importante, vuestro punto de vista. Muchísimas gracias por participar y que me gustaría una última cosa, antes de que cortéis. Me comentó el presidente de SOGUG, José Ángel Laraz, que por favor votéis en el chat el tema de la teleconsulta entre 1 y 10. ¿Qué os parece? ¿Os sentís contentos? ¿Nos gusta? Que votéis en el chat entre 1 y 10, 1 que no os gusta, 10 que os gusta mucho. Bueno, pues pongáis una votación. Vale, muchísimas gracias.